Existe un conocimiento que Florence Scovel Shinn mantuvo oculto durante décadas, no por egoísmo, sino por protección. En el otoño de 1928, en una sala privada de Nueva York, Florence reunió a solo 7 de sus alumnas más avanzadas y les enseñó una técnica que ella misma describió en cartas privadas como demasiado potente para el alma común. Les hizo jurar que no revelarían el método hasta 30 años después de su muerte, y todas cumplieron. Cuando finalmente se descubrieron esos documentos en 1985, el mundo comprendió por qué Florence había sido tan cautelosa. Esta técnica no producía milagros graduales. Producía lo que ella llamó manifestaciones violentas, resultados tan rápidos, tan intensos y tan simultáneos que la mayoría de las personas no tenían la madurez espiritual para sostenerlos sin colapsar. Las cartas de Florence describen casos asombrosos. Una mujer recibió 3 ofertas de trabajo en el mismo día. Otra heredó una fortuna inesperada en la misma semana en que aplicó la técnica. Hubo incluso relaciones amorosas que surgieron de forma casi agresiva, según las propias palabras de Florence. Pero el caso más extraordinario fue el de Catherine, una de las 7. En apenas 21 días, su vida cambió tan drásticamente que ella misma le suplicó a Florence que desacelerara los milagros. Hoy, por primera vez, revelaremos la técnica completa, la frase específica, el gesto físico y la hora exacta del día en que debe practicarse. Si estás listo para descubrir el secreto que transformó la vida de Catherine y de las otras 6 mujeres que lo guardaron por décadas, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que estás a punto de aprender puede alterar tu realidad de formas que aún no comprendes. Estás a punto de recibir una llave que abre una puerta hacia la abundancia acelerada. En los próximos días, el universo comenzará a reorganizar las circunstancias a tu alrededor. Llegarán señales, oportunidades inesperadas, encuentros que parecerán casuales, pero que serán orquestados por una inteligencia superior que ya está respondiendo a tu despertar. Si sientes que este mensaje ha llegado a ti en el momento exacto en que lo necesitabas, demuestra tu fe y gratitud activando la ley de la circulación. Puedes hacerlo apoyando este canal al hacer clic en el botón Super Gracias, que encontrarás justo debajo de este video. Cada contribución es una declaración al universo de que estás listo para recibir una semilla de abundancia que plantas en tierra fértil. Gracias por ser parte de esta misión sagrada. Ahora, acompáñame en la increíble historia de Catherine, la mujer que tuvo que pedirle a Florence que detuviera los milagros. Florence Scovel Shinn no era una mujer que actuara por miedo. Durante toda su vida, enseñó con valentía verdades que muchos consideraban herejías. Habló de la mente subconsciente como una herramienta de poder cuando la psicología apenas comenzaba a explorar ese territorio. Declaró que cada palabra era un decreto que el universo estaba obligado a cumplir. Pero esta técnica era diferente. En sus propias palabras, escritas en una carta fechada el 12 de noviembre de 1928, Florence confesó que había descubierto algo que la asustaba por primera vez en su carrera como maestra espiritual. La razón era simple pero profunda. Esta técnica no requería años de preparación espiritual. No exigía una fe inquebrantable ni una pureza moral extraordinaria. Funcionaba para cualquiera que la aplicara correctamente, y ese era precisamente el peligro. Florence había visto cómo personas con corazones llenos de resentimiento manifestaban venganzas en lugar de bendiciones. Había presenciado cómo aquellos que no habían sanado su relación con el dinero atraían fortunas que luego los destruían. La técnica era como un amplificador cósmico que multiplicaba no solo los deseos conscientes, sino también las sombras inconscientes. Por eso estableció el sello de 30 años. Florence sabía que para 1970 la humanidad habría madurado espiritualmente lo suficiente. La psicología transpersonal estaría en auge, las enseñanzas orientales habrían llegado a Occidente, y existiría un lenguaje común para hablar de manifestación consciente. En 1928, revelar este método habría sido como entregar armas de fuego a niños.
Pero Florence también sabía que llegaría el tiempo correcto, y por eso lo documentó todo meticulosamente. Las 7 alumnas que recibieron la enseñanza fueron elegidas no por su riqueza o estatus social, sino por haber demostrado una cualidad esencial que Florence llamaba responsabilidad cósmica. Cada una había pasado por profundas pruebas personales y había emergido con compasión en lugar de amargura. Catherine, en particular, había tocado el fondo de la desesperación humana de una manera que la preparó perfectamente para lo que estaba por venir. Su historia comienza en un día de marzo de 1928, cuando perdió absolutamente todo. Catherine Morrison había sido, hasta ese martes fatídico de marzo, una mujer de clase media respetable en Brooklyn. Viuda desde hacía 3 años, había logrado mantener a sus 2 hijas trabajando como modista desde su casa. No era rica, pero tampoco conocía el hambre. Tenía una reputación impecable entre las familias adineradas del vecindario, y sus vestidos eran solicitados con meses de anticipación. Su vida no era fácil, pero era digna, hasta que todo se derrumbó en cuestión de horas. La mañana comenzó con una carta del banco. El edificio donde vivía y trabajaba había sido vendido sin previo aviso, y ella tenía 30 días para desalojar. Catherine leyó la carta 3 veces, incapaz de procesar las palabras. No solo perdería su hogar, sino también su taller, sus clientes, su fuente de ingresos. Los nuevos dueños planeaban demoler el edificio para construir un complejo comercial. No había apelación posible. No había alternativa. El contrato de alquiler que ella había firmado con el antiguo propietario carecía de las protecciones legales necesarias. Pero el universo no había terminado con ella. Esa misma tarde, mientras intentaba procesar la noticia del desalojo, recibió la visita de la señora Whitmore, su clienta más importante. La mujer llegó con el rostro tenso y las palabras frías. Acusó a Catherine de haber arruinado un vestido de seda carísimo, un encargo para la boda de su hija. Catherine sabía que el trabajo había sido impecable, pero la mancha que la señora Whitmore le mostraba era innegable. Lo que Catherine no podía saber era que la propia hija de Whitmore había derramado vino sobre el vestido durante una fiesta, y su madre, avergonzada, necesitaba un chivo expiatorio. La señora Whitmore no solo exigió la devolución completa del pago, sino que amenazó con destruir la reputación de Catherine entre todas las familias para las que ella trabajaba. Y cumplió. En cuestión de días, las cancelaciones comenzaron a llegar. Los rumores de incompetencia se extendieron como fuego. Catherine se encontró no solo sin hogar y sin taller, sino también sin clientes, sin reputación y sin esperanza. Sus ahorros alcanzaban apenas para 2 semanas de comida. Tenía 2 hijas pequeñas que dependían de ella, y no tenía absolutamente ningún plan. Esa noche, después de acostar a sus hijas con la última cena decente que podía permitirse, Catherine se sentó en la oscuridad de su pequeña sala. No encendió las lámparas para ahorrar aceite. No lloró porque no tenía más lágrimas. Simplemente se quedó allí, mirando la pared, sintiendo cómo el peso de la desesperación la aplastaba desde adentro. Por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba la palabra desesperanza. No era tristeza, no era miedo. Era la ausencia total de cualquier camino visible hacia adelante. Su mente comenzó a recorrer opciones que jamás había considerado. Podría llevar a las niñas al orfanato, solo temporalmente, hasta que consiguiera trabajo. Pero conocía las historias de esos lugares, y la idea le revolvió el estómago. Podría pedir ayuda a su hermano en Boston, pero él mismo atravesaba dificultades, y además nunca había aprobado que ella trabajara en lugar de volver a casarse. Podría buscar empleo en una fábrica, pero eso significaría dejar a sus hijas de 8 y 10 años solas todo el día en una ciudad que cada vez se volvía más peligrosa. Catherine cerró los ojos y por primera vez desde la muerte de su esposo, rezó. No con palabras bonitas ni fórmulas aprendidas, sino con el grito silencioso de un alma partida en 2. Le pidió a Dios, al universo, a cualquier fuerza que pudiera estar escuchando, que le mostrara una salida. No pedía riquezas ni comodidades. Pedía simplemente poder alimentar a sus hijas.
pedía un techo sobre sus cabezas. Pedía la oportunidad de reconstruir aunque fuera una fracción de la dignidad que había perdido. En ese momento de total rendición, algo extraño sucedió. No escuchó una voz ni vio una luz, pero sintió una claridad repentina atravesándole el pecho. Un pensamiento llegó a su mente con tal fuerza que casi parecía haber sido colocado allí por manos invisibles. El pensamiento era simple, pero insistente. Tenía que encontrar a Florence Scovel Sheen. Catherine había oído hablar de ella meses atrás, cuando una clienta mencionó haber asistido a una de sus conferencias. En ese momento, Catherine había descartado esas enseñanzas como fantasías para mujeres ociosas. Pero ahora, en su oscuridad total, ese nombre brillaba como la única estrella en un cielo sin luna. Catherine usó sus últimas monedas para tomar el tranvía hasta Manhattan. No tenía cita, no tenía recomendación, no tenía nada más que la dirección que había conseguido preguntando en 3 librerías diferentes. Llegó al edificio donde Florence daba sus sesiones privadas a media mañana de un jueves. El portero, viendo su aspecto demacrado y su ropa remendada, casi le impide la entrada. Pero Catherine no había llegado hasta allí para rendirse ante un portero. Le explicó con una firmeza nacida de la desesperación que necesitaba ver a la señora Sheen y que no se movería hasta conseguirlo. Florence, que estaba en el 3er piso revisando correspondencia, escuchó la conmoción en el vestíbulo. Algo en la voz de esa mujer desesperada la hizo bajar personalmente. Cuando vio a Catherine, supo inmediatamente que no estaba frente a una curiosa ni a una escéptica. Estaba frente a alguien que había sido llevado hasta su puerta por la mano invisible del destino. Florence despidió al portero con un gesto amable y condujo a Catherine hasta su estudio privado. No le preguntó si podía pagar por la consulta. Simplemente le ofreció té y esperó. Catherine comenzó a contar su historia con la intención de ser breve y digna, pero su compostura se derrumbó en la primera frase. Las palabras salieron en tropel, mezcladas con sollozos que había estado conteniendo durante días. Habló del desalojo, de la falsa acusación, de la reputación destruida, de sus hijas, de las noches sin dormir calculando cuántos días les quedaban antes del hambre real. Florence escuchó todo sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer palabras vacías de consuelo. Cuando Catherine finalmente se quedó sin palabras, exhausta por su propio relato, Florence habló por primera vez. Lo que dijo no fue lo que Catherine esperaba. No ofreció lástima ni caridad. No sugirió soluciones prácticas ni contactos que pudieran ayudarla. En cambio, Florence le hizo una pregunta que pareció tan fuera de lugar que Catherine casi se sintió ofendida. Le preguntó si creía que el universo era un lugar ordenado o caótico. Catherine, confundida, respondió que el universo claramente era caótico, porque de lo contrario su vida no se habría desmoronado de esa manera. Florence sonrió entonces, una sonrisa que contenía tanto compasión como firmeza, y le dijo que estaba a punto de aprender la verdad más importante de su vida, que su crisis no había sido caos, sino preparación, y que en exactamente 21 días Catherine le suplicaría que detuviera los milagros. Florence no perdió tiempo en explicaciones filosóficas abstractas. Sabía que Catherine necesitaba algo concreto, algo que pudiera aplicar esa misma noche. Pero también sabía que darle la técnica sin el contexto adecuado sería como entregarle un arma cargada sin enseñarle dónde apuntar. Por eso comenzó con una verdad fundamental que cambiaría para siempre la forma en que Catherine veía el mundo. Le explicó que el universo no responde a nuestras súplicas ni a nuestras necesidades. El universo responde a nuestras declaraciones de certeza absoluta. La diferencia, explicó Florence, no era semántica, sino energética. Cuando alguien ruega o pide, está declarando carencia. Está diciendo al universo, no tengo esto, y por favor dámelo. Y el universo, que es una ley impersonal tan precisa como la gravedad, responde perpetuando ese estado de no tener. Pero cuando alguien declara con absoluta certeza que algo ya es suyo,
que ya existe en el plano invisible esperando manifestarse, el universo no tiene más opción que reorganizar la realidad física para reflejar esa declaración. Esta era la base de todo el trabajo de Florence, pero la técnica que estaba a punto de revelar llevaba este principio a un nivel completamente diferente. Florence le dijo a Catherine que estaba a punto de enseñarle algo que solo 7 mujeres en el mundo conocían. Le explicó que esta técnica había sido desarrollada después de años de experimentación personal, y que los resultados eran tan rápidos y tan potentes que Florence había decidido mantenerla en secreto hasta estar segura de que sus alumnas tenían la madurez para manejar lo que vendría. Le preguntó a Catherine si estaba lista para recibir no uno, sino múltiples milagros simultáneos. Si estaba preparada para que su vida cambiara tan radicalmente que no reconocería su existencia en 3 semanas. Catherine, sin saber completamente a qué estaba accediendo, pero sin nada que perder, dijo que sí. Florence entonces le pidió que tomara papel y pluma. Le dijo que la técnica tenía 3 componentes esenciales y que los 3 debían ejecutarse con precisión absoluta. El primer componente era una frase específica, construida con palabras que Florence había seleccionado cuidadosamente por su vibración y su poder de comando. El segundo componente era un gesto físico que debía acompañar la frase, porque el cuerpo necesita ancorar la declaración en la materia. El tercer componente era el momento exacto del día en que la técnica debía practicarse, porque existen portales temporales donde el velo entre el mundo invisible y el visible es más delgado. Florence comenzó dictando la frase a Catherine, palabra por palabra. No era una afirmación común ni un decreto genérico. Era una declaración específica que combinaba gratitud presente con certeza futura, estructurada de tal manera que el subconsciente no pudiera encontrar resistencia. La frase completa era: doy gracias porque la abundancia infinita fluye hacia mí ahora desde direcciones inesperadas, y la recibo con brazos y corazón completamente abiertos. Cada palabra había sido seleccionada con intención quirúrgica. Doy gracias establecía un estado de gratitud que vibraba en la frecuencia de quien ya ha recibido. Abundancia infinita. Eliminaba cualquier limitación mental sobre la cantidad o la forma. Fluye hacia mí ahora, creaba inmediatez temporal. Desde direcciones inesperadas, liberaba al universo para manifestar sin restricciones de cómo debía llegar. La recibo con brazos y corazón completamente abiertos. Eliminaba cualquier bloqueo subconsciente a recibir. El gesto físico era igualmente específico. Al pronunciar la frase, Catherine debía colocar ambas manos sobre su pecho, con las palmas tocando su corazón, y luego abrirlas lentamente hacia adelante mientras decía: la recibo con brazos y corazón completamente abiertos. Este movimiento no era simbólico, sino energético. Florence explicó que el corazón es el portal por donde la abundancia del universo entra al cuerpo físico, y el gesto de abrir las manos era literalmente abrir ese portal. La hora exacta era crítica. La técnica debía practicarse exactamente a las 3:33 de la madrugada durante 21 días consecutivos. Florence explicó que esta hora específica era un portal temporal donde el velo dimensional era más delgado, donde las declaraciones penetraban más profundo en el éter creativo. Catherine, confundida, preguntó por qué precisamente esa hora tan incómoda. Florence le explicó que la mayoría de la humanidad duerme profundamente a las 3:33 de la madrugada, lo que significa que el campo mental colectivo está en su punto más silencioso. No hay interferencia de los pensamientos de millones de personas despiertas. El subconsciente colectivo está en modo receptivo, no defensivo. Además, Florence reveló algo que había aprendido de antiguas tradiciones místicas. Entre las 3:00 y las 4:00 de la madrugada, el cuerpo humano está en su ciclo energético más bajo. Y paradójicamente, es precisamente en ese momento cuando el espíritu está más despierto. Es la hora en que los místicos han reportado visiones, los artistas han recibido inspiraciones y los santos han experimentado éxtasis. Es la hora del alma.
El número 333 no era casualidad. Florence había estudiado numerología sagrada y sabía que el 3 representa la Trinidad creativa: pensamiento, palabra y manifestación. Cuando el 3 se repite 3 veces, se crea una resonancia que acelera exponencialmente el proceso de materialización. Era matemática espiritual. Pero Florence añadió una advertencia crucial. Esta técnica solo funcionaría si Catherine estaba dispuesta a levantarse cada noche, sin excepción, durante 21 días. No podía saltarse ni una sola noche. Los 21 días no eran arbitrarios, eran el tiempo mínimo que el subconsciente necesita para reconfigurar completamente un patrón de creencia. Si interrumpía el ciclo, tendría que comenzar desde cero. Antes de permitir que Catherine comenzara, Florence le explicó las 5 señales que indicaban que alguien no estaba preparado para esta técnica. La primera señal era el cinismo activo. Si una persona ridiculizaba constantemente las leyes espirituales o atacaba a quienes creían en ellas, su campo energético estaba tan cerrado que la técnica rebotaría contra sí misma. La segunda señal era la adicción al sufrimiento. Florence había conocido personas que se identificaban tan profundamente con sus problemas que inconscientemente saboteaban cualquier solución. Si alguien encontraba orgullo secreto en sus tragedias o usaba sus dramas para obtener atención, los milagros llegarían solo para ser rechazados. La tercera señal era la envidia destructiva. Si una persona sentía rabia ante el éxito ajeno en lugar de inspiración, manifestaría situaciones que confirmarían su creencia de que la abundancia de otros le robaba la suya propia. La técnica amplificaría esa creencia tóxica. La cuarta señal era la incapacidad de perdonar. Florence explicó que el resentimiento era como un ancla energética que mantenía a la persona atada al pasado. Los milagros no pueden entrar por la puerta del futuro si toda la energía está enfocada en guardar cuentas con el ayer. Catherine sintió un escalofrío al escuchar esto, pensando en la señora Whitmore. La quinta señal era la irresponsabilidad crónica. Si alguien esperaba que el universo hiciera todo el trabajo mientras ellos permanecían pasivos, la técnica les traería oportunidades que serían incapaces de reconocer o aprovechar. Florence miró a Catherine directamente y le preguntó si reconocía alguna de estas señales en sí misma. Catherine confesó que llevaba días sintiendo rabia hacia la señora Whitmore, pero que estaba dispuesta a soltarla si eso era necesario. Florence asintió y le enseñó un ejercicio de perdón instantáneo que debía hacer antes de comenzar la técnica. No se trataba de justificar el daño recibido ni de olvidarlo, sino de liberar el gancho energético que la mantenía atada a esa mujer. Florence le explicó que prepararse para la avalancha de manifestaciones requería 3 ajustes mentales fundamentales. El primero era expandir su capacidad de recibir. La mayoría de las personas pedían abundancia, pero subconsciente rechazaban cualquier cosa que llegara de formas inesperadas. Catherine debía estar dispuesta a recibir desde cualquier dirección, incluso de las que parecieran ilógicas. El segundo ajuste era mantener silencio sagrado. Florence le prohibió explícitamente contar a alguien que estaba usando esta técnica durante los 21 días. No por secretismo egoísta, sino porque las dudas y opiniones ajenas podían contaminar el campo energético de la manifestación. Ni siquiera a sus hijas debía mencionarles nada hasta que los resultados fueran innegables. El tercer ajuste era preparar su vida práctica para el cambio. Florence le pidió que limpiara físicamente su espacio, que organizara sus documentos importantes, que se vistiera cada mañana como si ya fuera la mujer exitosa que estaba declarando ser. Estos actos físicos enviaban señales poderosas al subconsciente de que el cambio no era una fantasía futura, sino una realidad presente en proceso de materialización. Catherine regresó a su pequeño apartamento con la frase escrita en un papel que guardó bajo su almohada. Esa noche apenas durmió, no por ansiedad, sino por anticipación. Configuró su viejo reloj despertador para las 3:30 de la madrugada, dándose 3 minutos para despertar completamente antes de la hora exacta. Cuando la alarma sonó, su corazón latía con tanta fuerza que pensó que despertaría a sus hijas.
Se levantó en silencio y caminó descalza hasta la pequeña sala. Encendió una sola vela para poder leer la frase en caso de olvidarla, aunque la había memorizado después de repetirla 100 veces durante el día. Miró el reloj. Faltaban 2 minutos para las 3:33. Su mente comenzó a generar dudas inmediatamente. ¿Qué estaba haciendo levantándose en mitad de la noche para decir palabras a la oscuridad? Pero entonces recordó la mirada de Florence, esa certeza absoluta en sus ojos. Recordó que no tenía nada que perder y potencialmente todo por ganar. A las 3:33 exactas, colocó ambas manos sobre su corazón. Respiró profundamente y comenzó a pronunciar la frase con toda la convicción que pudo reunir. Su voz tembló al principio, pero se fortaleció con cada palabra. Cuando llegó a "la recibo con brazos y corazón completamente abiertos", abrió sus manos hacia adelante tal como Florence le había mostrado. Y en ese momento, algo inexplicable sucedió. Sintió una oleada de calor que comenzó en su pecho y se expandió por todo su cuerpo. No era una sensación física ordinaria. Era como si algo invisible pero absolutamente real hubiera entrado en su campo energético y hubiera dicho sí. La mañana siguiente, Catherine despertó sintiéndose extrañamente diferente. No había pasado nada concreto, ningún milagro visible había ocurrido durante la noche, pero algo en su interior había cambiado. La desesperación opresiva que había cargado durante semanas se había suavizado. No había desaparecido completamente, pero ya no la ahogaba con la misma intensidad. Durante el día, las dudas llegaron en oleadas. Su mente racional le gritaba que estaba perdiendo tiempo con supersticiones mientras sus problemas reales permanecían intactos. Todavía enfrentaba el desalojo, todavía no tenía clientes, todavía sus ahorros se agotaban. Pero cada vez que la duda se volvía demasiado pesada, Catherine recordaba la sensación de esa oleada de calor, esa respuesta invisible pero innegable. La segunda noche fue más difícil. Catherine casi no escuchó el despertador y se levantó con sueño profundo. Su cuerpo le suplicaba quedarse en cama, pero se obligó a levantarse, tropezando en la oscuridad. A las 3:33 repitió la frase y el gesto. Esta vez no sintió la misma oleada de calor, y eso la decepcionó. Florence le había advertido que no siempre sentiría algo, pero su ego quería confirmaciones constantes. La tercera noche fue cuando el cambio energético se volvió innegable. Catherine se despertó automáticamente a las 3:32, 1 minuto antes del despertador. Su cuerpo estaba aprendiendo el ritmo. Y cuando pronunció la frase, las palabras salieron sin esfuerzo, como si su boca las conociera de memoria desde siempre. Algo se había activado en ella. Durante esos 3 primeros días, nada cambió en su realidad externa. Seguía siendo la misma mujer sin clientes, sin hogar seguro, sin dinero. Pero su realidad interna estaba experimentando una revolución silenciosa. Catherine notó que dejó de quejarse mentalmente. Los pensamientos automáticos de victimización que habían dominado su mente durante semanas simplemente dejaron de aparecer con la misma frecuencia. También notó algo peculiar en sus interacciones diarias. El panadero, que siempre había sido indiferente con ella, de repente le regaló pan extra. La vecina del segundo piso, con quien apenas había cruzado palabras en 2 años, tocó su puerta para ofrecerle ropa que sus hijas habían dejado y que podrían servirle a las niñas de Catherine. Eran pequeñeces, pero Catherine comenzó a ver un patrón. Florence le había explicado que los primeros cambios siempre son energéticos antes de volverse materiales. El universo primero ajusta el campo vibracional de la persona y luego reorganiza las circunstancias físicas para coincidir con esa nueva vibración. Catherine estaba en la fase de ajuste vibracional. Estaba convirtiéndose en un imán para la abundancia antes de que la abundancia misma se manifestara. En la noche del tercer día, mientras realizaba el ritual, Catherine experimentó algo nuevo. En lugar de simplemente decir las palabras, sintió que las creía. No estaba actuando ni fingiendo. Por primera vez, una parte profunda de ella aceptó como verdad que la abundancia infinita
estaba fluyendo hacia ella desde direcciones inesperadas. El séptimo día, llegó un sobre bajo su puerta. Catherine lo abrió con manos temblorosas. Era de una antigua clienta a quien no había visto en más de un año, la señora Pemberton. La carta explicaba que había estado fuera del país y acababa de regresar. Había escuchado rumores vagos sobre problemas con la señora Whitmore, pero los había descartado como chismes. La señora Pemberton necesitaba urgentemente 3 vestidos para eventos sociales en las próximas semanas. Ofrecía pagar el doble de la tarifa habitual si Catherine podía entregarlos a tiempo. Además, mencionaba que había recomendado sus servicios a 2 amigas de Boston que pronto la contactarían. El sobre incluía un adelanto generoso en efectivo. Catherine sostuvo el dinero entre sus manos, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Era exactamente el 7º día desde que comenzó la técnica. No era coincidencia. No podía serlo, pero su mente racional todavía luchaba por aceptar la conexión directa entre su ritual nocturno y este sobre que había aparecido bajo su puerta como enviado por ángeles invisibles. Esa noche, a las 3:33, cuando pronunció la frase «Doy gracias porque la abundancia infinita fluye hacia mí ahora desde direcciones inesperadas», las lágrimas corrieron por su rostro. Ya no eran lágrimas de desesperación, sino de asombro reverente. Algo estaba funcionando, algo real, algo poderoso, algo que desafiaba su comprensión lógica del mundo, pero que era innegablemente efectivo. El día 14, Catherine despertó con una llamada urgente a su puerta. Era el cartero con un telegrama. Su hermano de Boston, con quien no había hablado en meses, le informaba que una tía lejana había fallecido y le había dejado una pequeña herencia. No era una fortuna, pero era suficiente para cubrir 6 meses de alquiler en un nuevo lugar. Antes de que pudiera procesar completamente esta noticia, llegó una segunda visitante. Era una mujer joven que se presentó como asistente de una diseñadora de vestuario teatral.